Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Una vez más, bienvenidos a Hablando con Vos. Para mí es un grato placer tener esta nueva etapa donde estamos reiniciándonos después de una larga estadía fuera de estos escenarios, pero por acá estamos nuevamente. Nos complace muchísimo que ustedes estén al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Reinaldo Mojica, desde acá, desde la ciudad de New Jersey, Estados Unidos, y por aquí les presento a mi querida co-host Giselle Arenas desde Argentina. ¿Cómo les va todo? ¿Cómo andan? Che, qué gusto volver a juntarnos, volver a reunirnos y volver a transmitir Excelente. Con todos nuestros amigos oyentes que a través de este podcast van introduciéndose al mundo de la comunicación. Algo que ya nos pedían, che, ¿qué pasó con el podcast? ¿Por qué quedó ahí? ¿Por qué no hacen un nuevo episodio? Bueno, aquí estamos retomando, ¿no? Pasaron cosas, muchas cosas, pero después de muchos meses aquí estamos. Y lo lindo de volver a reencontrarse, volver a hacer lo que a uno le gusta, apostar, a invertir nuestro tiempo en cosas que alimentan el alma y alimentan el corazón. Para nosotros es un placer hacer este podcast y por eso estamos aquí, y por eso retomamos esta actividad que nos encanta hacer para compartir con nuestros seguidores. Excelente, excelente. No hay nada más bonito que compartir. No podemos quedarnos nosotros con esos conocimientos. Vemos que hasta las abuelas y las personas mayores comparten esas anécdotas, esas historias que a nosotros nos encanta escuchar, ¿no? Y es el legado que nosotros podemos de alguna manera dejar en la comunidad que impactamos. Y nosotros que estamos dedicados al aspecto docente del uso de la voz, de la oratoria, del marketing, de las redes sociales, es, por supuesto, que el fruto de todos esos conocimientos y experiencias que hemos adquirido a través de estos años y que hemos depositado esa semillita, aunque sea de curiosidad, en nuestros alumnos, en las personas que hacemos mentoría, en las personas que asesoramos, en las empresas que hemos asesorado. Y para nosotros es un grato placer que muchas de las personas que hemos impactado nos preguntaban, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué se alejaron tanto? ¿Y dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo? Bueno, Giselle acaba de culminar un ciclo muy importante, valga la pena hacer la acotación en la radio. Recuerden que ella es locutora nacional en Argentina y ha culminado un ciclo muy importante que creo que emocionalmente nos afecta, así sea por cualquier motivo, culminar un ciclo en algún proyecto que nosotros estemos realizando. Cuéntanos un poquitico allí, Giselle, cómo fue esa estadía en la radio en Argentina, qué pasó, finalizó ese ciclo, va a continuar otro, los amigos de la emisora que dejaste, las experiencias que tuviste allí. Efectivamente, vos decías, nos llega a tocar las emociones, ¿no? Bueno, sigo trabajando en radio, lo hago por la tarde aquí en la Argentina, pero por la mañana ya terminé este ciclo y eso implica que uno tiene que tomarlo con la actitud del agradecimiento, ¿no? Hace un tiempo que empecé a practicar esto de el agradecimiento profundo, el agradecimiento con el corazón y con el alma, cuando uno termina alguna actividad o un proyecto, y realmente cuando uno lo ejerce y lo practica y lo hace de esa manera, siento que se abren nuevas puertas. Indudablemente esto fue lo que ha sucedido. Terminé con este proyecto que me ha dado tantas alegrías y en este ciclo 2023 que ya está próximo a terminar, ya estamos ahí a meses y a semanas prácticamente de terminar este 2023. Y sin embargo, cuando era un fin para una actividad, para mí significó un inicio para otras. Por ejemplo esto, el podcast. Volver a retomar esta actividad que tanta alegría me dio y que tuve que parar justamente porque no tenía tiempo para poder hacerlo, porque elegí tomar otros proyectos, pero no me quedaban tiempo para hacer este tipo de cosas que también me gusta hacer, ¿no? Y disfrutar de esto. Entonces, así como este podcast se han iniciado y se han abierto otras puertas que he podido tomar acción rápidamente, por más de que este año 2023 esté terminando, ¿no? Y un fin que implica, para mí, un inicio. Excelente, excelente. La radio es mágica. Yo hice radio por mucho tiempo y en realidad uno entrar a una cabina, hablar con sus compañeros, escuchar la música que se coloca, si es musical la emisora o las noticias, esa experiencia en verdad que es inolvidable porque
Es una magia indescriptible. Yo creo que no pudiéramos nosotros explicar la emoción que se siente estar en vivo, ¿no? Primero porque es una gran responsabilidad, porque no hay momento de echar atrás, ¿no? Como pasa en una grabación. Si metiste la pata, hay que seguir adelante. No hay momento para meter la pata. Si emocionalmente no estás equilibrado ese día, estás enferma o estás pasando por algún momento difícil, el público no se tiene que enterar, y eso es difícil, muy difícil de ocultar, porque es como cuando nosotros hacemos el ejercicio de escuchar a una persona por teléfono y decimos, te pasa algo, te siento como la voz como rara, como extraña, y la otra persona te contesta del otro lado, sí, lo que pasa es que bueno, estoy atravesando una dificultad, y esa es una química, una energía indescriptible. Entonces así mismo en la radio cuando impactamos a ese oyente que está en su carro, en su casa, con los audífonos, le va a llegar esa energía. Y precisamente hoy el tema con el cual estamos reiniciando nuestro podcast se llama así: comunicación y emociones, una dupla inseparable. ¡Wow! ¡Qué profundidad de tema tenemos el día de hoy para todas esas personas! No solamente locutores, no solamente talentos de voz, sino cualquier persona que quiera impactar tiene que conocer que las emociones y la comunicación son inseparables. ¿Qué crees tú de esto, Giselle? Absolutamente, por eso me tomé unos minutos también para mostrar, ¿no?, este fragmento de mi vida, por una cuestión de que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Hablaste de la radio y hablaste de la figura del locutor que se pone en un papel donde siempre tiene que estar bien para el otro, ¿no? Y fíjate que tanto como el locutor como el orador o las personas a las cuales nosotros entrenamos, cuando te parás frente a un público, tenés que tener en cuenta eso. Las emociones van a jugar un papel fundamental a la hora de hablar. No podés pensarte en la figura de orador si no vas a pensarte que sos un ser emocional. Entonces, las emociones van a estar presentes. Las emociones van a decir presente en ese momento. Pero una cosa es la emoción en la que vos estás en ese día en la que vas a hablar con tu público, y otra cosa muy distinta es la emoción que requiere el mensaje que vos quieras transmitir. Porque el mensaje en sí necesita de una emoción para ser transmitido, para ser un mensaje que impacte. Y también tu público necesita de otra emoción. Y hay que saber detectar qué emoción está queriendo mi público en este momento. Ahí está la magia del orador. Cuando vos sabés que cada vez que te parás delante del público es un collage de emociones tu presentación. La emoción que tenés vos, la emoción de tu mensaje y la emoción que está pidiendo tu público. Entonces, hablar de emoción y hablar de comunicación van de la mano. Es una dupla inseparable, así como se titula nuestro podcast. Excelente. Y sabes que yo he notado últimamente que se ha soltado un poco esos parámetros tan rígidos. Bueno, de un tiempo para acá con las redes sociales ha ocurrido porque la espontaneidad ha permitido que las personas se muestren tal y como son. Y eso es una de las premisas básicas que nosotros tenemos para nuestros alumnos. Tienes que ser auténtico. Y en esa autenticidad precisamente están las emociones. Porque cuando queremos transmitir un mensaje a una audiencia y nuestra emoción está equilibrada en cuanto a nosotros, a nuestro ser, y conocemos lo que dice Giselle, qué es lo que queremos transmitir y qué es lo que quiere recibir la persona, vamos como pez en el agua. Pero hay personas, por el contrario, que están haciendo un video y lo mecanizan. Entonces se quieren transformar en fulano de tal, en perencejo de tal, y no son auténticos. Entonces tú no puedes mostrar una emoción que no es tuya. Tú no puedes mostrar una comunicación ficticia que al momento de impactar en eso que menciona Giselle, en la emoción del otro, no va a causar ese clic, no va a causar ese enganche. Entonces, hacemos la pregunta, ¿es factible o es positivo que la comunicación esté presente o la emoción esté presente en la comunicación, Giselle? Sí, es factible. Hay que permitirse la emoción también. Fíjate que esa es una de las preguntas que son recurrentes en los entrenamientos que hago. ¿Me puedo permitir emocionar? ¿Qué hago cuando la emoción
me aborda, me invade. ¿Qué hago? Son preguntas recurrentes, ¿no? ¿Está bien o está mal? Vuelvo a la base al decirte que sos un ser emocional. ¿No? Exacto. Sos un ser humano. Te tenés que permitir la emoción. Ahora, déjame que haga esta aclaración. Podés emocionarte. Sí. Ahora, es un tema cuando ya la emoción te aborda. Digo, hablando de emoción, qué sé yo, cuando uno se entristece, ¿no? Cuando uno llora, ¿no? Me voy a eso porque es lo que más me pregunta. ¿Podés permitírtelo? Sí, te podés permitir emocionarte hasta las lágrimas. Pero cuando ya rompes en llanto, bueno, y no podés continuar, ahí se provoca el ruido en la comunicación, porque ahí ya deja de ser protagonista el mensaje y ahí pasaste a ser el protagonista vos, porque todos van a estar preocupados por cómo estás vos y cómo te sentís vos. Entonces, ahí rompimos con la premisa de que el mensaje es el protagonista. Exactamente. Bueno, para nadie es un secreto que yo soy un llorón de primera lista. Para los que me conocen, yo trabajé por 27 años en una gran empresa en Venezuela que teníamos aproximadamente en ese tiempo unos 18,000 trabajadores y hacíamos unas actividades protocolares que eran costumbre año tras año dentro de la empresa. Una de ellas, bueno, era la celebración del Día de las Madres, del Día del Trabajador, la Voz Metro de Caracas, que era un festival en el cual los trabajadores que tenían ese talento y esa inclinación hacia el canto participaban. Era como decirte un reality show donde iban por semifinales, finales, clasificaciones, casting. Era muy bonito a la Voz Metro y sigue siendo, porque yo creo que, no sé, ojalá y no la hayan dejado perder. Y había una actividad en específico que era el fin de año del preescolar, porque nosotros teníamos con esa cantidad de trabajadores un preescolar donde cada trabajador llevaba a sus niños. Y siempre me invitaban a hacer el fin de año del preescolar. Yo que soy un llorón de primera, ver a un grupo de niños de primer grado, de segundo grado, cantar sus canciones, hacer sus bailes, llorar porque vieron a la mamá y le dio miedo, sentir esa vibra que yo mismo producía, esa atmósfera desde un principio, porque yo recuerdo que en ese momento, y no nos estamos saliendo del contexto de las emociones, precisamente estoy haciendo esta pequeña acotación para que vean lo importante que es. Yo iniciaba este acto con una oración de agradecimiento. Yo soy muy creyente de Dios. Nos uníamos de las manos, hacíamos una oración de agradecimiento por que Dios nos permitía en ese momento estar unidos. Si alguna persona que estaba en el preescolar en ese tiempo ve este video, va a hacer un comentario y me va a decir que sí. Ay, qué lindo. Era una magia indescriptible, y una vez que nosotros hacíamos esa oración, empezaban los aplausos, empezaba la música, iba efervesciendo una atmósfera muy emocional. Y por supuesto, cuando tocaba al final de los niños que salían del preescolar, que ya el año que viene no iban a estar allí, las maestras lloraban, los niños lloraban. Era impresionante. Ah, y ahora te estás emocionando también. Bueno, bienvenida sea la emoción, claro. Sí. Bien, bueno, ahí muy lindo, está. muy lindo. Mira, esto que vos estás haciendo, que estás practicando, ¿no? Que te lleva a la emoción que te trae. Hay que traerla y hay que permitirla. Hay que permitírsela, en verdad. Porque eso te hace ser auténticos. Y recuerdo yo que en ese tiempo poner a hablar a una de esas maestras que vio a ese niño desde un primer grado y se le está yendo, es como un hijo que se te está yendo en las manos, quebraban su voz indudablemente, porque hay un lazo, un nexo emocional que se sembró y que tuviste crecer ese niño que prácticamente pasa más tiempo en un preescolar que en la casa. Entonces llegaba ese momento y yo me emocionaba, ¿no? Y a veces me salían esas lágrimas y las personas lo agradecían muchísimo y les gustaba, porque yo les mostraba que eso hay que sentirlo y no hay que ocultarlo. Muchas personas en las redes sociales creen que ocultar las emociones te hace más viral o te va a dar más like o no pierdes la compostura porque, bueno, no quieres mostrarte
vulnerable, que es uno de los grandes errores de los comunicadores, porque en la vulnerabilidad está la autenticidad. Si tú te muestras vulnerable, es más fácil que las personas te perdonen un error. Ahora, si tú te muestras arrogante, si tú te muestras una persona superior, cuando te equivocas, las personas no te van a perdonar y te van a empezar a escribir las críticas, porque van a decir, ay, santo Dios, se equivocó, oh my God. En cambio, cuando tú eres una persona auténtica, que te permites aflorar esas emociones, se perdona. Incluso en los maestros de ceremonia nos ocurre mucho, Giselle, no sé si a ti te ha pasado, que tú te fluyes, te involucras tanto con el público que eres uno más de ellos. Simplemente estás dirigiendo una actividad y estás dirigiendo un mensaje, ¿no? Entonces, sí. Esto valga la pena acotarlo, que a mí me ocurría muchísimo. Me emocionaba a tal punto porque me entregaba con alma, cuerpo y corazón a lo que estaba haciendo y lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo esa emoción de esa mamá, esa emoción de ese niño, esa emoción de esa maestra. Y esa es la magia. Cuando tú llegas a involucrarte con tu actividad, la haces tuya y la llevas a un pedestal donde va a brillar indudablemente. En definitiva, es crear experiencias. Y sos consciente, ya sea como maestro de ceremonias o bien como el que está dirigiendo, está liderando esa conversación, sos el que le estás creando la atmósfera para que el público vibre con vos y viva esa experiencia que vos querés lograr. Porque uno como orador o como maestro de ceremonia toma el guante y dice, yo soy el líder y quiero que los vengan para acá. Vengan por acá, exacto. Este es el camino, ¿no? Es el alma de una presentación. Entonces, sí. Permitirse la emoción está bien, pero esa emoción tenés que ser consciente que está en pos de un objetivo, que es hacerle vivir la experiencia y llevarlos por esa experiencia. Vamos por acá es el camino. Sabiendo exacto. Que la presentación tiene un inicio y también tiene un final, ¿no? Y que lo queremos llevar con esa emoción hasta el final. Ahora, lo que vos acabás de hacer no es ni más ni menos que el storytelling, ¿no? Un recurso que usaste fue el storytelling. Digo, para los que nos están escuchando, esto de contar una anécdota funciona y mucho como recurso narrativo para traer la emoción que nosotros necesitamos en un momento preciso. Y ese recurso es el que podemos usar cada vez que necesitamos implantar una emoción en nuestro público. No hay que dejarlo de lado, porque es fundamental para poder sensibilizar a la audiencia. Exacto. Y ahí entramos en un tema importante, que es la empatía. ¿Oh? Cuando tú no sientes empatía por la actividad que estás realizando, por el público que está recibiendo tu mensaje, por los organizadores, en verdad que esa magia no se llega a cumplir. Porque tú tienes que tener en cuenta, cuando por lo menos eres maestro de ceremonia, de que hay una atmósfera que tú tienes que crear, como tú lo estás diciendo. Estás llevando de la mano a esa persona, si es un acto protocolar, si es un acto cultural, si es una animación de un festejo, que ya entramos en otro tema. Tienes que tener las herramientas emocionales, porque el orador, el comunicador, el locutor de radio, es en sí un 80% emociones y un 20% de conocimientos. Que esos conocimientos se funden con las emociones en algún momento, por supuesto que sí, pero el locutor y el comunicador es un ser emocional. Indudablemente nosotros no podemos confundir lo que actualmente está en tendencia, que es ese conocimiento intelectual que tú quieres transmitir, no puede sobrepasar el aspecto emocional, porque si tú lo haces así, no logra impactar, porque no logra llegar a la emoción del otro. Y si estamos hablando de que nosotros somos un 80% emociones y un 20% intelecto, el otro también lo es. Entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Las emociones o la comunicación? Entonces, si tenemos ese match de comunicación y emociones bien calibrado, indudablemente que el mensaje va a llegar exitosamente a tu interlocutor. Claro, las emociones están ahí para darle ese condimento que necesita esto que vos estás preparando. La emoción está ahí para potenciar ese mensaje que vos querés dar. Pero fíjate que traerla a la emoción, y ahora sí hablo, no es tan solo la emoción en donde yo me emociono y caen mis lágrimas, sino que cuando hablamos de emoción hablamos de una paleta de emociones. Hablamos de la alegría, hablamos de la tristeza, hablamos de la sorpresa,
¿no? Hablamos de este enojo que puedo llegar a provocar y que todas ellas las tengo que acompañar con mi voz. Bueno, Giselle, imagínate, hablando de eso que tú mencionas, de la voz, es importante nosotros conocernos, ¿no? Cómo tenemos esa voz y cómo podemos hacer que esa voz, ese instrumento de trabajo para muchos, coincida con esas emociones que nosotros queremos transmitir. Entonces, el tono, el ritmo, el volumen, tiene mucho que ver con la transmisión de la emoción. Si yo voy a contar algo cómico, un chiste, precisamente yo no voy a empezar bajo. Yo voy a empezar, bueno, era una vez, uno incluso corporalmente, haces el gesto de arriba. Porque tú quieres buscar de esa hilaridad, de esa comunicación humorística, si se quiere. En cambio, si vas a hacer una comunicación más introspectiva, te vas un poco más abajo. Ónchale, les voy a contar vas un poco más abajo. ¿Qué crees tú que tiene que ver esto con las emociones, Giselle? Totalmente. Por eso tomar conciencia primero en qué emoción estoy, qué emoción quiere mi mensaje y qué emoción quiere la audiencia. Si vos sabés que tu mensaje necesita esa cuota de alegría, dale alegría con tu voz. ¿Cómo la llamas a la alegría con tu voz? Y bueno, pensá en esos momentos que vos estás alegre y querés decir algo, ¿no? O que ves a una amiga, por ejemplo, una amiga que no ves hace mucho tiempo. Yo estoy segura que vas a evocar la alegría. Y quizás no sos consciente que hablás con la alegría. Esto de decir, Claro. hola amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Esta alegría que llevas a tu voz, a la tonalidad, al ritmo incluso de tu voz. También pensar en otra emoción, por ejemplo, de decir, este mensaje requiere enojo. Yo estoy enojada por esta situación que está pasando en mi país. Entonces voy a evocar al enojo y lo voy a traer al enojo con mi voz. ¿Y cómo hago? Y pensá en esos momentos que te provocan enojo. Un compañero tuyo que no hizo lo que vos tenías que tener ya listo para un día determinado para poder avanzar con un trabajo. No lo tiene listo, te enoja la situación y le decís, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no traes las cosas que te dije? Porque te enoja, ¿no? Esa tonalidad la tenés que traer a la voz. Pensá en esos momentos, esas cosas que te traen enojo, y ese enojo llévalo al mensaje. Entonces, evocar la emoción en un mensaje es fundamental para poder impactar con mis emociones en ese mensaje que quiero transmitir a mi audiencia. Sí. Ser consciente en qué emoción estoy y qué emoción quiero darle a mi mensaje. Y tú hablaste de algo muy importante, Giselle, que es esa bienvenida, ¿no? Esa sonrisa. Cuando nosotros vamos a iniciar un video, y esto lo aconsejamos muchísimo a nuestros alumnos, nosotros tenemos que empezar arriba. Tenemos que empezar dando la bienvenida. Esa sonrisa es muy importante. Vemos personas que inician un live con una energía baja, con una incomodidad o no están terminados de arreglarse todavía, entonces empiezan a arreglar el micrófono, la cámara, me están viendo. No es lo mismo empezar, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Es un placer que estén por acá nuevamente. Para mí también es un honor que ustedes nos acompañen. O sea, es diferente porque da una bienvenida y eso impregna esa emoción a la otra persona y hay una apertura. Sí. Fíjate que eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Esto de el saludo inicial, que yo siempre recomiendo, vamos arriba con el saludo inicial, vamos arriba con la voz, y para eso se entrena. Vamos arriba con la voz en los saludos y también hacia el final. Porque fíjate que el inicio y el cierre son momentos claves donde llamar la atención tiene que ser prioridad. Digo, llamar la atención de captar a la audiencia, decirle, hey, estoy acá, vamos, que recién empiezo y se viene la presentación que está buenísima, quédate escuchándome. Ahora, en el cierre también tengo que elevar la voz para decirle, hey, estoy por terminar, quédate con algo, te dejo algo antes que te vayas. Entonces, el cierre también es fundamental, subir la voz, elevar la voz, que no quiere decir gritar, sino que llamo la atención, proyecto mejor mi voz y le doy esa tonalidad que requiere ese momento del cierre para impactar. Claro, igual cuando tú sientes que se te está yendo la atención de la audiencia, porque ocurre en algún momento, de repente es una charla muy larga, una ponencia, un taller, un curso, y tú sientes que las personas se están yendo, tienes que subir tu voz para que nuevamente las traigas al momento. Absolutamente, incluso con el tono de la voz, sin hacer nada, con el tono de la voz.
con el silencio. El silencio también llama la atención y hace que la audiencia diga, ¿qué pasó acá? Entonces, usarla a la voz, usar el silencio como recurso para llamar la atención y también emocionar, ¿no? Traerlos nuevamente a nuestra presentación. Claro, claro. Los hombres que somos casados también sabemos que ese silencio muchas veces es importante. Cuando le decimos a nuestra esposa, te pasa algo y hay ese silencio. Ese silencio que nos dice, ay, agárrate porque te van a matar. Ay, Dios mío, ahí sí empiezan a temblar. Puede pasar, puede pasar. Bueno, mi querido Reinaldo, estamos llegando al final y solo quiero decir gracias a todos aquellos que nos han dado palabras de apoyo y agradecimiento en este tiempo, que nos han alegrado con este mensajito que nos hacían llegar. A vos, Reinaldo, qué lindo volver a reencontrarme con vos en el aire, para mí también, ¿no? En este aire del podcast. Agradecerte porque volvemos al ruedo, amigo. Sí. Volvemos. Tengo algunas otras cosas por allí o algunos proyectos. Voy a reiniciar el mío. Tengo otro proyecto en mano por allí con una gran amiga, Elizabeth Dimaya, que muy pronto sabrán de él. Y les agradecemos muchísimo, amigos, tanto a nuestros alumnos, nuestros clientes que ya se convierten en amigos, las empresas que han confiado en nosotros como asesores de comunicación, tanto en Argentina como acá en los Estados Unidos, porque Giselle también ha trabajado con muchas personas acá y en otros países. Les agradecemos muchísimo y este nuevo reinicio le prometemos que va a ser por mucho tiempo, trayéndoles a todos ustedes esas herramientas importantísimas para perfeccionar ese mundo tan apasionante de la comunicación y que logres ser exitosa o exitoso en la difusión de tu mensaje. No te quedes atrás, sea auténtico, atrévete, empieza con lo que tienes a mano, no busques el perfeccionismo y por supuesto no te compares con los demás. Esos son los principales consejos que te podemos dar el día de hoy. Atrévete a ser tú, atrévete a ser auténtico, a mostrar tus emociones, sean las que sean, porque son tuyas y van a ser irrepetibles. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento, en este nuevo reinicio de nuestro podcast Hablemos con Vos. Para mí ha sido un grato placer. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube y por supuesto en todas las plataformas de podcast, Giselle. Gracias a todos. Acuérdense que las emociones están para fortalecer nuestro mensaje, para fomentar el mensaje y para impactar con nuestro mensaje. A no guardársela a las emociones. Las emociones las podés traer para que tu mensaje llegue con mucha mejor precisión. Así que a darle vida a esos discursos y a darle vida a esa presentación que vos tengas por delante. Muchas gracias y un abrazo para todos. Se les quiere, amigos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Chao. Chao.